políticas industriales. Y aquí sí quiero dirigirme a las cosas que no están en el presupuesto, pero que salen a través de exenciones fiscales, de los 45.000 millones de pesos que desde el año 2003 a la fecha Industria viene asignando a través de distintos instrumentos, ley de inversiones, pymes, proyecto del Bicentenario. Córdoba tiene el 10% del total del país, casi 5.000 millones de pesos, y el año pasado el porcentaje más alto de todo el país al obtener una de sus plantas automotrices, el préstamo más importante del Bicentenario. Por eso, por estas condiciones macroeconómicas de este modelo, es que la industria automotriz cordobesa, líder y modelo por capacitación, por historia, por tradición, pasó de producir 17.041 entre tres fábricas, 41 vehículos en el año 2003 a 191.734 vehículos el año pasado. No es magia. 1025%. $1.025% de aumento en la producción, que obviamente ha tenido su equivalente en la generación de puestos de trabajo, que como todos sabemos, en la industria automotriz son altamente calificados y bien remunerados. Pero esto, como les decía hace unos instantes, no es magia, no es viento de cola. Hubo un hombre que en el año 2003, con apenas el 22% de los votos, se atrevió a lo que los otros decían que no se podía, porque yo era legisladora, como les contaba, pero además de los hielos continentales me tocó ver también aprobar leyes y cosas que mejor olvidarlas, pero que es bueno tenerlas en algún rinconcito de la memoria y del corazón, porque se nos decía que nada se podía hacer, que no se podía tener una política diferente a la que te dictaban desde afuera, que no se podía industrializar el país porque no éramos competitivos. Teníamos un país donde se remataban los campos y las mujeres tenían que ponerse en las tranqueras para impedir que fueran rematados esos campos. Yo lo recuerdo muy bien, la recuerdo a Lucy de Cornelis y mujeres agropecuarias en lucha. Recuerdo una Argentina endeudada hasta los tuétanos, 160% de nuestro Producto Bruto, que por cierto era la mitad o menos del que tenemos hoy, lo que nos sometía a una severa restricción. Recuerdo como si fuera hoy, no había partido político, no había sector que no dijera que la deuda externa, que el déficit fiscal era y tornaba inviable a la Argentina. Y aquí vinimos nosotros, y cuando digo nosotros no hablo en términos personales, nadie más alejada que yo, para concebir a la historia y a la política como algo personal e individual. Eso es para los mediocres, para los que se creen tan buenos que creen que ellos solo pueden. Yo no soy así. Nunca lo fui. Siempre supe
Siempre supe, siempre supe, siempre supe que para construir un país diferente, que para construir una nación hacía algo más falta que la voluntad o el esfuerzo de un sector o de una provincia. Lo sabía porque habíamos estado también gobernando una provincia ya lejos en el sur y pudimos sortear muchos inconvenientes porque, en fin. Pero la verdad es que el resto de las hermanas provincias estaban muy mal. Por eso sabíamos ambos que para construir el sueño, ese sueño que a Giacomino le pasó en el 83 y que a otros, ese sueño que a él le pasó en el 83, como a millones de jóvenes que creyeron en esa democracia joven que venía de la peor noche que se recuerde y se incorporaron a la política. Nosotros también veníamos de otras historias y de otras incorporaciones en las que habíamos aprendido el valor de lo colectivo, pero que también después de lo que nos pasó supimos comprender el valor de la democracia y además también la necesidad de articular un firme vínculo entre los distintos sectores de la sociedad argentina, muchas veces divididos desde el aparato cultural, tontamente, sin mayores argumentaciones, con prejuicios, sobre todo nosotros. Y cuando hablo de nosotros, ahí sí me permito hablar en términos personales, típica clase media universitaria. Cuánto prejuicio, cuánta cosa metida en la cabeza, cuánta cosa de hacerles creer que pueden ir solos, sin los trabajadores, sin los empresarios nacionales, sin la industria nacional, sin la exportación. ¡Cuánta tontería! ¡Cuánta tontería! ¡Cuánta tontería bien aprovechada! ¡Cuánta tontería bien aprovechada! Por los mismos vivos de siempre, que están en todas partes, en todos lados y con todos los gobiernos, aprovechándose precisamente de esas divisiones de los argentinos. Por eso el otro día, cuando acompañaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, decía, y yo lo vuelvo a repetir, yo no vine para dividir, yo vine para unir a los argentinos atrás de un proyecto nacional, para profundizarlo, para institucionalizarlo, porque ¿saben qué me pasa? ¿Saben qué me pasa? ¿Saben qué me pasa? Cuando uno mira la historia de estos 200 años y ve los avances libertarios de hombres como Belgrano, como Moreno, como Castelli, cuando uno ve luego en el siglo XX lo que significó el gobierno del presidente Perón y de Eva Perón allá en los 50, que nos llevó a tener el mayor PBI de Latinoamérica y la incorporación de los trabajadores y de la mujer a la política, pero luego el retroceso, cuando uno ve cómo al 24 de marzo de 1976 los trabajadores estaban casi
en un 49% de participación en el PBI. Cuando uno ve todos esos avances y posteriores retrocesos, siente la necesidad de institucionalizar estas transformaciones, estos cambios, para que ya no dependan de una persona, sino que empoderen a la sociedad en sus conquistas, en sus avances, en sus logros, en sus derechos, en sus deberes y en sus garantías. Esto es, en definitiva, lo que todos aspiramos: a una Argentina consolidada, una Argentina que tiene la inmensa oportunidad, como tal vez no la ha tenido en otros escenarios internacionales, de poder crecer con inclusión social y hacerlo además con esta identidad de pertenencia a la América del Sur, orgullosos de ser americanos del sur. Es también parte de esos sueños y de esa esperanza del 83, del 73. Es necesario entonces que cada uno de los argentinos sepamos que es necesario un proyecto colectivo, que yo tengo mucha fuerza, que es la que me dan ustedes, pero que también necesito de hombres y mujeres que acompañen estas ideas, este proyecto, de hombres y mujeres que crean que estamos realmente ante un modelo que debe ser profundizado e institucionalizado. Por eso quiero decirles muchas gracias. Me hubiera gustado que él hoy pudiera estar viendo tantos jóvenes, tantos trabajadores, tantos chicos con las netbooks. Pero yo estoy segura que si él tuviera o pudiera haber elegido algo, es esto, es haber quedado definitivamente en el corazón de todos ustedes, siempre. Él siempre me decía, es para la historia. Tenía esa cosa de nuestra generación, esa vocación de trascendencia, de no vivir al cohete, de no pasar la vida solo respirando. Me acuerdo ese día que bajó el cuadro, cuando más tarde por la tarde fuimos a la ESMA. Lo recuerdo peleando y discutiendo que teníamos que reestructurar la deuda de la forma que lo estábamos proponiendo, aún ante la incredulidad de sus propios colaboradores, que decían que no se podía, que no nos iban a aceptar. Lo recuerdo en aquel discurso a todo el país, cuando impulsó el juicio político a la Corte. Lo recuerdo cuando se logró la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Lo recuerdo aumentando año tras año los salarios de los jubilados que dejaron de estar congelados durante décadas cuando él llegó. Lo recuerdo en las paritarias dándole nuevamente a los trabajadores el derecho a discutir sus salarios y sus condiciones con los empresarios. Y entonces eso es lo único que me sostiene y me da fuerza para seguir adelante, que pudo hacer lo que él soñaba, lo que él quería, lo que él sentía, y que lo hizo desde el corazón para todos los argentinos. Gracias, Córdoba. Muchas gracias por él y por todos nosotros, los argentinos. Muchas gracias. Concluido.